En plena Segunda Guerra Mundial, un proyecto secreto cambió la manera en que el mundo pensaba la guerra. El V-2 no era solo un arma, era el primer misil balístico moderno, capaz de golpear desde más allá de la atmósfera baja. En este video, veremos su historia, su impacto y el oscuro precio humano detrás del avance tecnológico. El V-2 o Vergeltungswaffe 2 fue mucho más que un simple proyectil. Fue el primer misil balístico de largo alcance del mundo moderno, un avance tecnológico que combinaba la visión científica con la brutalidad de la guerra. Desarrollado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, su concepción surgió de la necesidad de alcanzar objetivos a grandes distancias, mucho más allá del alcance de la artillería convencional, y de un deseo de compensar la superioridad aérea y numérica de los aliados en el frente europeo. A simple vista, el V-2 era un cohete de gran tamaño, impulsado por un motor de combustible líquido, que le permitía elevarse a altitudes que superaban ampliamente las de cualquier avión de la época. Tras alcanzar su punto máximo en la atmósfera, describía una trayectoria parabólica que lo llevaba directamente hacia su objetivo, con una velocidad y precisión que lo hacían prácticamente imposible de interceptar con la tecnología defensiva de entonces. Esta característica lo convirtió en un arma tanto física como psicológica. Sus víctimas no tenían tiempo de reaccionar, y el impacto de su llegado se percibía como un fenómeno casi sobrenatural, generando terror y sorpresa. Pero el V-2 no era simplemente un misil para destruir ciudades o infraestructura. Era el resultado de un esfuerzo científico sin precedentes. En los laboratorios y centros de desarrollo de Peenemünde, un grupo de ingenieros y científicos, liderados por Wernher von Braun, trabajó durante años para superar obstáculos de diseño, propulsión y aerodinámica. Cada lanzamiento era un experimento en sí mismo, y cada fracaso enseñaba lecciones que posteriormente serían fundamentales para la cohetería moderna. En ese sentido, el V-2 fue tanto un arma como un laboratorio flotante de innovación tecnológica. Su producción y despliegue también eran una hazaña logística. No bastaba con diseñarlo. Fabricar, transportar y preparar los cohetes para su lanzamiento requería una coordinación compleja, enormes recursos materiales y mano de obra, mucho de la cual provenía de trabajadores forzados en condiciones durísimas. Esto convirtió al V-2 en un símbolo de la paradoja de la guerra moderna, un logro técnico impresionante, pero al costo de sufrimiento humano inmenso. En cuanto a su desempeño, el V-2 podía alcanzar velocidades hipersónicas durante su descenso, lo que significaba que los sistemas de alerta temprana de la época no tenían tiempo suficiente para responder. No había sirenas ni defensas antiaéreas que pudieran interceptarlo de manera efectiva, y cada cohete lanzado representaba un impacto directo en la infraestructura y la moral del enemigo. Entre 1944 y 1945 se lanzaron cientos de estos cohetes contra ciudades aliadas, principalmente Londres y Amberes, dejando un rastro de destrucción y miedo que subrayaba su valor como arma estratégica y psicológica. Más allá de la guerra inmediata, el V-2 dejó un legado duradero. La experiencia adquirida en su diseño y lanzamiento fue trasladada tras la contienda a programas espaciales en Estados Unidos y la Unión Soviética. Científicos que trabajaron en su desarrollo jugaron roles decisivos en la carrera espacial, y muchas de las lecciones de ingeniería, propulsión y control aprendidas con el V-2 sentaron las bases de los cohetes modernos y, eventualmente, de los viajes espaciales tripulados. En resumen, el V-2 no fue solamente un misil, fue un hito en la historia de la ingeniería, la guerra y la ciencia. Representó la capacidad de la humanidad de proyectar su ingenio hasta los límites de lo que parecía posible, y al mismo tiempo recordó el alto precio que se paga cuando la innovación se combina con la guerra. Fue terror, fue ciencia, fue un preludio de la era espacial, y su influencia se sigue sintiendo décadas después, tanto en la memoria histórica como en la tecnología que hoy nos permite mirar más allá de la Tierra. Desarrollar el V-2 fue una tarea monumental, que combinó un esfuerzo científico sin precedentes con retos logísticos y humanos extremadamente complejos. Desde sus primeros prototipos en Peenemünde, los ingenieros se enfrentaron a problemas técnicos enormes. Cada componente debía soportar fuerzas extremas, temperaturas altísimas y velocidades nunca antes alcanzadas por un vehículo construido por el hombre. La aerodinámica, la estabilidad en vuelo y la propulsión eran cuestiones críticas que requerían innovación constante, ensayo y error, y una comprensión profunda de física y química aplicadas a un contexto bélico. El liderazgo de Wernher von Braun y su equipo fue clave, pero el desarrollo de V-2 no se produjo en un vacío. Los plazos impuestos por la guerra,
La presión política y la competencia con otros programas de armas aceleraron el ritmo de producción, generando un ambiente de alta tensión. Cada lanzamiento experimental era un riesgo. Un fallo podía significar la pérdida de materiales valiosos, retrasos importantes y consecuencias políticas graves. Aún así, el desafío más grande no era solo técnico, era humano. La fabricación masiva de V2 dependía de mano de obra forzada, empleando a prisioneros en condiciones inhumanas en las instalaciones subterráneas de Mittelbau-Dora y otras fábricas relacionadas. Miles de personas trabajaron en condiciones extremas, enfrentando hambre, frío, agotamiento y violencia sistemática. El costo humano del programa fue enorme y es, hasta hoy, un recordatorio sombrío del precio de la innovación militar cuando se combina con la explotación. Otro obstáculo significativo era la logística. Transportar cohetes de varias toneladas, sus componentes, combustible y equipo de lanzamiento a los sitios de despliegue implicaba una coordinación compleja en medio de un conflicto global. Los cohetes eran sensibles, voluminosos y peligrosos, y su manipulación requería precisión absoluta. Cualquier error podía ser desastroso, lo que añadía una capa extra de tensión al trabajo diario de los ingenieros y técnicos. Finalmente, incluso cuando un V2 estaba listo para el lanzamiento, los desafíos no terminaban. La precisión era limitada comparada con la tecnología actual, y factores como el clima, la calidad del combustible y la exactitud del ensamblaje podían afectar el éxito de la misión. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, el programa logró producir cohetes funcionales que impactaron ciudades aliadas, demostrando que la combinación de ciencia avanzada, ingeniería ambiciosa y una fuerza laboral masiva podía generar resultados sin precedentes, aunque siempre teñidos por la tragedia humana y el contexto de la guerra. El impacto de V2 en la Segunda Guerra Mundial fue profundo, aunque complejo de medir. Desde el punto de vista táctico, el cohete ofrecía a Alemania una capacidad sin precedentes para atacar objetivos a larga distancia, sin depender de la aviación convencional ni de la artillería. Su velocidad hipersónica hacía imposible interceptarlo con las defensas de la época, lo que convirtió cada lanzamiento en un golpe sorpresa capaz de causar destrucción y, quizás aún más importante, un efecto psicológico inmediato sobre la población civil y las fuerzas enemigas. Sin embargo, a pesar de su tecnología avanzada, el V2 no logró alterar decisivamente el curso de la guerra. La producción era limitada, y los lanzamientos se concentraron principalmente en Londres y Amberes, causando daños significativos pero insuficientes para colapsar la infraestructura industrial aliada. La superioridad aérea, la logística aliada y la resiliencia de la población mantuvieron la capacidad de combate de los enemigos intacta. Esto demuestra que, aunque un arma pueda parecer revolucionaria, la guerra moderna depende de múltiples factores interconectados: producción masiva, suministro, estrategia y coordinación general de recursos. A nivel estratégico, el V2 tuvo un efecto más duradero y sutil. Introdujo la era de la guerra a distancia mediante misiles balísticos, anticipando la lógica de los futuros ataques estratégicos y de los programas espaciales. Además, su desarrollo impulsó avances científicos que trascendieron el conflicto. Los ingenieros que trabajaron en el programa, incluidos Wernher von Braun y su equipo, serían piezas clave en los programas espaciales de Estados Unidos y la Unión Soviética. En este sentido, aunque el V2 no cambió el resultado inmediato de la guerra, sí cambió la forma en que el mundo pensaba la guerra, la tecnología y el futuro de la exploración espacial. Finalmente, el V2 también dejó lecciones en términos de ética y moral militar. Su creación y despliegue mostraron cómo la innovación tecnológica puede ir de la mano del sufrimiento humano, con miles de prisioneros forzados trabajando en condiciones extremas para hacer posible la producción masiva. Su legado, por lo tanto, no es solo técnico, sino también humano y cultural. Un recordatorio de los riesgos y responsabilidades que acompañan al desarrollo de armas poderosas y al uso de la ciencia en tiempos de guerra. Hablar del V2 obliga a mirar más allá de la tecnología y los lanzamientos. Nos enfrenta a uno de los dilemas éticos más profundos de la Segunda Guerra Mundial. Este cohete, pionero y temible, no habría sido posible sin el sufrimiento humano que lo sostuvo. La producción dependía en gran parte de la mano de obra forzada, prisioneros de guerra, detenidos políticos y trabajadores de campos de concentración, que vivían y trabajaban en condiciones inhumanas.
Explotación, hambre, frío extremo, agotamiento y violencia sistemática marcaron cada etapa del proceso. Cada OV-2 lanzado llevaba consigo un legado de sufrimiento que no puede separarse de su historia tecnológica. El dilema ético se extiende también a los ingenieros y científicos involucrados. Muchos eran apasionados por la ciencia y el avance tecnológico, pero su trabajo estaba enmarcado en un contexto bélico y político que exigía resultados a toda costa. La tensión entre la ambición científica y la responsabilidad moral se vuelve palpable. ¿Hasta qué punto el conocimiento y la innovación justifican colaborar en proyectos que generan muerte y sufrimiento masivo? Además, el uso del V2 como arma estratégica levantó preguntas sobre la moral en la guerra. Las ciudades atacadas no eran objetivos militares aislados. Civiles, infraestructuras críticas y espacios urbanos completos se convertían en blancos. Esto generaba un terror indiscriminado, mostrando cómo la tecnología puede amplificar el daño y la vulnerabilidad humana, y planteando la cuestión de hasta dónde es legítimo emplear la ciencia para la destrucción. Por último, el dilema humano también se refleja en el legado que dejó. Después de la guerra, muchos de estos ingenieros y científicos continuaron sus carreras en programas espaciales y militares, participando en el desarrollo de cohetes y tecnologías avanzadas que hoy son celebradas, pero cuya raíz se encontraba en un contexto de explotación y violencia. El V2, entonces, simboliza tanto la brillantez de la ingeniería como la sombra ética de la guerra, un recordatorio de que los avances tecnológicos siempre llevan consigo decisiones humanas y que la historia de la ciencia está indisolublemente ligada a la moralidad de quienes la usan. Imaginar qué habría pasado si el V2 se hubiera producido y desplegado masivamente es un ejercicio fascinante de historia contrafactual que nos permite entender no solo la tecnología, sino también las limitaciones humanas, logísticas y estratégicas de la Segunda Guerra Mundial. Supongamos que Alemania hubiera conseguido fabricar miles de cohetes, listos para lanzamientos continuos contra ciudades aliadas. ¿Habría cambiado eso el curso de la guerra? La respuesta, aunque tentadora, no es simple. En términos de daño físico, un despliegue masivo habría aumentado las pérdidas materiales y humanas en lugares como Londres, Amberes y otras ciudades estratégicas. Infraestructuras clave habrían quedado más severamente afectadas y la moral de la población civil podría haberse deteriorado más rápidamente. Pero la guerra moderna no se define solo por la capacidad de infligir destrucción. Factores como la producción industrial, las reservas de recursos, la superioridad aérea aliada y la coordinación estratégica habrían seguido siendo determinantes. Incluso con un arsenal numeroso de V2, es probable que los aliados hubieran adaptado sus tácticas y reforzado sus defensas, reduciendo el impacto estratégico global. Además, la logística para fabricar, transportar y lanzar esos cohetes a gran escala era compleja y vulnerable a sabotajes, bombardeos y errores humanos. Cada cohete requería tiempo, combustible y personal especializado. Multiplicar la producción no garantizaba un despliegue perfecto. En otras palabras, la idea de que un arma tecnológica avanzada pueda por sí sola decidir una guerra ignora las múltiples variables que intervienen en un conflicto global. Sin embargo, este escenario hipotético también nos ayuda a ver el potencial estratégico que el V2 representaba. La posibilidad de atacar desde largas distancias sin depender de la aviación directa anticipa la lógica de los misiles intercontinentales y los sistemas de armas modernos. El V2, si hubiera sido producido en masa y perfeccionado técnicamente, habría acelerado la transición hacia un tipo de guerra cada vez más dependiente de la tecnología, cambiando la manera en que las naciones pensaban en la ofensiva y la defensa. En resumen, aunque un despliegue masivo podría haber incrementado el daño físico y el terror psicológico, la historia sugiere que no habría bastado para cambiar el resultado final de la Segunda Guerra Mundial. El V2 fue un arma adelantada a su tiempo, una semilla de la guerra moderna y de la exploración espacial. Pero también un recordatorio de que la tecnología por sí sola nunca es suficiente para decidir el destino de un conflicto. Sus limitaciones, humanas y logísticas, eran tan grandes como su potencial destructivo. El legado del V2 va mucho más allá de su uso limitado durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque su impacto táctico inmediato fue restringido, la tecnología que representaba marcó un antes y un después en la historia de la ingeniería, la ciencia militar y, sorprendentemente, de la exploración espacial. La experiencia acumulada en el diseño,
construcción y lanzamiento de estos cohetes proporcionó a los ingenieros conocimientos únicos sobre propulsión, aerodinámica y control de vuelo que simplemente no existían en otra parte del mundo. Cada lanzamiento fallido enseñaba lecciones que se aplicarían décadas después, en misiles y naves espaciales que llevarían a la humanidad más allá de la atmósfera terrestre. Tras el final de la guerra, muchos de los científicos que trabajaron en el V2 fueron reclutados por Estados Unidos y la Unión Soviética en programas secretos que formarían la base de la carrera espacial. Wernher von Braun, por ejemplo, se convirtió en una figura central en el desarrollo de los cohetes Redstone y Saturno V, esenciales para los programas Mercury, Gemini y Apolo. De esta manera, la ciencia que nació en medio de un conflicto bélico encontró una nueva vida, impulsando el sueño humano de explorar el espacio. En cierto sentido, cada cohete que despegaba hacia la Luna llevaba consigo un fragmento del V2, transformando un arma de guerra en un símbolo de progreso científico y aspiración humana. Culturalmente, el V2 también dejó una huella profunda. Representa el poder y los peligros de la tecnología avanzada en tiempos de guerra, así como la dualidad de la innovación, capaz de destruir y al mismo tiempo de inspirar descubrimientos que mejoran a la humanidad. Museos de todo el mundo conservan hoy ejemplares de estos cohetes, y exposiciones educativas utilizan su historia para enseñar sobre la ética en la ciencia, la responsabilidad en el desarrollo tecnológico y la memoria de aquellos que sufrieron durante su fabricación. En cada pieza expuesta hay una lección doble: admiración por la ingeniería y recordatorio del precio humano que pagaron miles de personas. El V2 también ha dejado una marca duradera en la narrativa popular. Películas, documentales y libros lo han convertido en un ícono de la Segunda Guerra Mundial, un símbolo de la carrera tecnológica y de la tensión entre ciencia, política y ética. Su historia sirve como advertencia y fascinación al mismo tiempo, un recordatorio de que los avances más extraordinarios pueden surgir de los contextos más oscuros, y que la historia de la tecnología siempre está entrelazada con la historia de las personas que la crean y la sufren. Hoy, al mirar hacia atrás, el V2 nos ofrece múltiples lecciones. Fue el primer misil balístico moderno, un arma de destrucción que introdujo la guerra a distancia tal como la conocemos, y al mismo tiempo un laboratorio de innovación tecnológica que anticipó la era espacial. Su historia nos recuerda la delgada línea entre el ingenio humano y la tragedia, entre la ambición científica y la responsabilidad ética. Cada cohete lanzado, cada ensayo fallido, cada decisión tomada en Penemunde refleja la complejidad de combinar ciencia, guerra y humanidad. El V2 no cambió por sí solo el curso de la Segunda Guerra Mundial, pero sí cambió la forma en que pensamos sobre la guerra, la tecnología y la exploración del espacio. Su legado vive hoy no solo en los cohetes que orbitan la Tierra o en las misiones que nos llevan a la Luna y más allá, sino también en la memoria histórica que nos obliga a reflexionar sobre el costo de la innovación. Nos enseña que la ciencia nunca es neutral, que cada avance conlleva decisiones morales y que la tecnología, por poderosa que sea, solo tiene sentido si se guía por la responsabilidad humana. Así, el V2 sigue siendo un símbolo dual, de ambición y de advertencia. Fue terror y asombro, destrucción y aprendizaje, muerte y posibilidad. Comprender su historia es entender que cada descubrimiento, por impresionante que parezca, siempre se encuentra enmarcado por la condición humana, sus límites y sus responsabilidades. Y ese quizás sea el legado más profundo que nos dejó este cohete: la capacidad de admirar la ciencia, mientras nunca olvidamos la ética que debe acompañarla. Hoy, al mirar atrás, el V2 no es solo un cohete ni solo un arma, es un símbolo de la complejidad humana. Fue terror y asombro, destrucción y aprendizaje, muerte y posibilidad. Nos recuerda que la tecnología más avanzada puede cambiar la historia, pero siempre está entrelazada con decisiones humanas, ética y responsabilidad. El V2 abrió la puerta a la era espacial, transformando el conocimiento y la ciencia de la guerra en exploración y descubrimiento. Su legado nos enseña que la innovación tiene un precio y que admirar la ciencia nunca debe hacernos olvidar el valor de la vida y la moralidad. En definitiva, el V2 nos deja una lección doble: la grandeza de la ingeniería y el peso de la conciencia humana. Entender su historia es entender que cada avance tecnológico refleja no solo la capacidad de crear, sino también la responsabilidad de hacerlo con humanidad. Si te gustó este video, no olvides darle like,
suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.